título de la película Harakiri hace referencia al suicidio ritual recogido en el Bushido japonés y significa literalmente corte en el vientre. También conocido como seppuku, el harakiri se trataba de una forma honorable de morir que tenía su propio ritual y que en la película de Masaki Kobayashi se representaba perfectamente. Según el libro Bushido, el alma de Japón, el harakiri o seppuku era un proceso en el cual los guerreros podían expiar sus crímenes, excusar sus errores, escapar de la deshonra, redimir a sus amigos o probar su sinceridad. La película de Masaki Kobayashi nos situaba perfectamente en el ámbito histórico. Estas fechas se correspondían con el inicio del periodo Edo, conocido también como periodo Tokugawa, que abarcó desde 1603 hasta 1868. Durante este tiempo se trasladó la capital a Edo, actualmente Tokio, y se instauró un sistema muy jerarquizado de corte feudalista que se consiguió mediante la desaparición de sus enemigos y ejerciendo un estricto control sobre el resto de gobernantes. Masaki Kobayashi fue reclutado de joven por el ejército imperial y enviado a Manchuria durante la Segunda Guerra Mundial. Allí fue capturado como prisionero, algo que le influyó decisivamente, llegando a rodar películas basadas en su propia experiencia. Tras unos inicios costumbristas, empezó a realizar un cine cada vez más comprometido. De ideales de izquierdas, pacifista y con una aguda mirada crítica e inconformista, comenzó a relatar en sus películas historias que censuraban el pasado bélico de su país. Entre ellas destacaban The Thick Walled Room, en la que se narraban las historias de un grupo de presos japoneses. En este drama carcelario se hacía hincapié en la desigualdad habida entre el destino de los soldados comunes y el de los oficiales. En Río Negro se encontraría por primera vez con Tatsuya Nakadai. Aquí se contaba la vida de un barrio cercano a una base militar americana en la que la prostitución y la podredumbre moral de sus inquilinos campaban a sus anchas. Nuevamente con Nakadai rodaría su obra magna, la trilogía de la condición humana. Dividida en 3 películas y con una duración de casi 10 horas, seguía los pasos de un joven socialista y pacifista que se veía arrastrado por la guerra. Su ideología en contra de los abusos que se cometían en los campos de concentración japoneses en la Manchuria ocupada tan solo le acarreaban problemas dentro de un sistema corrupto e inhumano. En Harakiri, Kobayashi cambió su habitual estilo realista y de historias contemporáneas por un drama de época. Para ello, adaptó una historia de venganza surgida de la desesperada situación de una familia de samuráis caída en desgracia tras la instauración del periodo Tokugawa. Aunque el panorama era el típico de las historias de época, Kobayashi conseguía una amarga y triste alegoría sociopolítica del Japón de su época y por ende de la sociedad cada vez más occidentalizada de su país. En Harakiri se denunciaba claramente cómo un gobierno autoritario podía llegar a aplastar a sus individuos. Un sistema injusto, impuesto por la tradición y la rigidez de unas normas administradas de forma hipócrita, tan solo conseguía el malestar de una parte de sus ciudadanos. El clan Iji, los dirigentes encargados de velar por el orden institucional, además de mostrarse impasibles con el dolor de su pueblo, eran los primeros en corromper el sistema y falsear los hechos de manera oficial para no caer en la deshonra pública de sus actos. Hashimoto Shinobu, guionista habitual de Akira Kurosawa, escribía un guión repleto de tensión y suspense que estaba impulsado por flashbacks. El discurso del protagonista era relatado de manera ceremoniosa, utilizando la mayoría de las veces la voz en off, a lo que ayudó de manera notable la profunda dicción de Tetsuya Nakadai, el cual se había formado en el teatro y gozaba aquí de un registro solemne. La puesta en escena recordaba el minimalismo de las obras teatrales japonesas como el no o el kabuki, y la fotografía de Yoshio Miyajima en blanco y negro lograba el mejor resultado creando estampas de la naturaleza y de los espacios cerrados
absolutamente deliciosas. Junto a su director de fotografía, Masaki Kobayashi, logró en Harakiri su cima estética. La composición de los planos estáticos recordaba a las estampas del ukiyo-e, pero los rápidos y repentinos zooms y panorámicas dotaban a la dirección de una gran modernidad. En definitiva, Kobayashi rodó una película que se alejaba del romanticismo que la literatura y el cine precedentes otorgaban a la figura del samurái y desvirtuaba por completo al honorable Bushido. Su mirada desilusionada y pesimista desmitificaba el género cargando contra una sociedad que permitía que sus ciudadanos murieran en virtud de leyes bárbaras ancladas en el pasado y cuyo mensaje final desnudaba la hipocresía de una clase dirigente que en temas de honorabilidad era pura fachada.